agroindustrial y les vamos a hablar sobre la aplicación de ecuaciones diferenciales. Está compuesto el grupo por Juan Sebastián Bustos y mi persona, Pierina Corredor. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el procesamiento de carne bovina. Este procesamiento consta de 3 fases. La primera es presacrificio, sacrificio y postsacrificio. En este proyecto de aula nos vamos a enfocar en el sacrificio, que consta en la recepción del animal y en su despiece. Estas piezas son enviadas a cuartos fríos para mantener una sanidad de la carne, o sea que las bacterias no crezcan y estas no sean perjudiciales para la salud de los consumidores. Se tiene en cuenta que cuando la temperatura de refrigeración baja de los 4 grados centígrados se reduce el metabolismo de los microbios, por lo que se recomienda mantener las temperaturas inferiores dentro de los cuartos fríos. En cuanto a la conservación de carne, se exige que las temperaturas inferiores sean respectivamente entre los menos 12 y menos 18 grados centígrados. En nuestro caso, la temperatura que se desea llegar son los menos 15 grados centígrados. Nuestro problema planteado es el siguiente. Nuestro problema consta de 3 fases. La primera fase es el enfriamiento de la carne, es hallar un modelo matemático para predecir estas temperaturas. La segunda fase es la de calentamiento de la carne debido a un problema que se tuvo en el termoquín de un camión. Y la tercera fase es el crecimiento de las bacterias en la superficie de la carne dada en el tiempo. Después lo que haremos es unir la fase 2 con la fase 3 para poder hallar la temperatura máxima, la temperatura a la que la carne estará en un tiempo de población de bacterias máxima. Bueno, el problema planteado a desarrollar, con el que vamos a desarrollar los siguientes modelos, es el siguiente. En el procesamiento y transporte de carne bovina se tienen varias etapas en cuenta. Se sabe que cuando la carne es deshuesada, la temperatura de la carne es alta, es decir, unos 30 grados centígrados. Después esto se lleva a su cuarto frío para conservar la cadena de frío. El cuarto cuenta con una temperatura de menos 18 grados. Se quiere saber cuánto tiempo demora la carne en llegar a la menos 15 grados si se sabe que su temperatura bajó 2 grados en un minuto. Se sabe que a los menos 15 grados centígrados se lleva la carne a los camiones para ser distribuida a los comerciantes. Pero en uno de los camiones hay problemas con el termoquín y al ser la carne muy delicada puede esta interferir en sus temperaturas. La temperatura del termoquín es de 30 grados centígrados y sabemos que la carne subió de temperatura 0.5 grados en un minuto. Se desea saber cuál es la ecuación diferencial que modela esta situación y queremos saber a qué temperatura estará la carne cuando llegue a la población máxima de bacterias, teniendo en cuenta que en la carne se puede desarrollar la bacteria Escherichia coli. La carne cuenta con aproximadamente 500 de estas bacterias. Si en 90 minutos la población puede ser el doble de la cantidad inicial y la cantidad mínima de bacterias puede tener la cantidad mínima de bacterias que puede tener esta carne es de 20.000 para un consumo. ¿Cuánto tiempo límite puede pasar la carne sin la refrigeración adecuada? Pues primero, como le dijo mi compañero, vamos a aplicar los conocimientos en cuanto a la ley de Newton de enfriamiento y tenemos en cuenta los datos que en el tiempo cero la temperatura es igual a 30, la del medio es de menos 18 y cuando han pasado un minuto baja 2 grados, por lo tanto que su temperatura es 28. Con el tiempo t, pues en cero podemos sacar el valor de 6, posteriormente con la otra condición inicial podemos sacar el valor de k obteniendo nuestro modelo lineal. Pero más allá de eso, pues necesitamos saber cuánto tiempo le tomará a la carne en llegar a los menos 15 grados. Utilizando esta condición inicial y haciendo los despejes respectivos, podemos ver que el tiempo que le tomará a la carne son de 65.23 minutos. Haciendo un estudio en la gráfica con los resultados, podemos ver que esta gráfica tiene un decaimiento, o se puede decir que es en dirección hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo se está enfriando. Podemos ver en la gráfica ampliada que hay un punto en 30. ¿Qué significa esto? Como sabemos, en el tiempo cero, que es el eje X, la temperatura va a estar en 30. Y podemos después ver cómo la gráfica va cayendo y se estabiliza cercano a los 20, es decir, a los menos 18, que es la temperatura del medio.
Luego hicimos un procedimiento donde cambiamos las condiciones iniciales, dos condiciones iniciales, cambiando la temperatura del medio al menos 40. ¿Qué significa cambiando esa temperatura al menos a menos 40? Que el tiempo de enfriamiento va a ser mucho más rápido porque son más temperaturas más frías. Aquí podemos dar veracidad a la ley de Newton cuando dice que mayor diferencia, mayor rapidez en el cambio de temperatura. Podemos ver la asíntota en menos 40. Esto quiere decir que el cuerpo no va a superar la temperatura del medio. En la segunda fase tenemos la fase de calentamiento, que está representada porque las carnes, al ser enviadas, tiene que ser enviada mediante camiones, y estos camiones cuentan con un termoquín, que es su instrumento para refrigeración. En este caso, este termoquín se dañó y por ende la temperatura del medio ambiente, del ambiente en el que se encuentra la carne, es de 30 grados centígrados, una temperatura no óptima. Entonces vamos a hacer este modelo, que lo primero que tenemos que tener en cuenta son los datos. La primera condición es la temperatura en el tiempo cero, que nos representa menos 15 grados centígrados, que es la temperatura en la que sacamos la carne del cuarto frío. La temperatura del ambiente es 30 grados centígrados, que es la temperatura del camión. Y como última condición tenemos la temperatura a un minuto, que es de menos 14.5 grados, que dada la condición que planteamos en el problema es que por un minuto la temperatura aumenta 0.5 grados centígrados. Entonces lo que tenemos es reemplazar los datos de temperatura del ambiente. En la segunda parte reemplazamos la primera condición para poder obtener el valor de C. En el tercer paso reemplazamos en la segunda condición para obtener el valor de K. Hacemos los respectivos despejes y sumatorias y obtenemos un modelo matemático, que es el que tenemos acá, que lo vamos a utilizar posteriormente para poder hallar a la temperatura que estará la carne cuando llegue a su población máxima de bacterias. En las gráficas del modelo de calentamiento están representadas por la siguiente gráfica, que nos muestra que en un tiempo cero la temperatura es menos 15 grados centígrados, y a pasar el tiempo esta temperatura va aumentando, o sea, calentándose. También vemos que tenemos un crecimiento, una velocidad no tan pronunciada. Vemos también que se nos presenta una asíntota en el valor de 30 grados centígrados, que es el valor en el que se encuentra el ambiente donde está la carne, y sabemos, como nos dijo Newton, que la temperatura de un cuerpo va a ser la misma temperatura del ambiente, no puede subir ni bajar. En la variación de condiciones iniciales para este modelo, lo que hicimos fue variar la temperatura del ambiente y la segunda condición. En esta pusimos que la temperatura sube 4 grados en un minuto, 4 veces más que la anterior. Entonces vemos en la gráfica que nos representa una velocidad de cambio de temperatura mucho más drástica, mucho más rápida. Esto también se da porque en lo que nos dice Newton, que la temperatura de un cuerpo cambia proporcionalmente a la diferencia entre la temperatura del ambiente y la temperatura del cuerpo. Acá vemos que es una diferencia un poco más grande, así que su velocidad va a cambiar. En el crecimiento bacteriano, en el modelo de crecimiento de población es el siguiente. Entonces tenemos que en la carne casi siempre se nos presentan unas cantidades de bacterias entre 500 y 1000. En esta ocasión elegimos población inicial de 500, y a los 90 minutos nuestra población crece el doble, o sea, 1000. Hacemos los respectivos despejes para poder hallar el valor de K. Dado que tenemos el valor de K, entonces podemos obtener el modelo matemático completo. Entonces procedemos a mirar la cantidad mínima de bacterias en el alimento, o sea, en la carne,
que es 20.000. 20.000 es la cantidad máxima de bacterias permitidas que contenga un pedazo de carne. Entonces, igualamos el modelo matemático a 20.000, haciendo los respectivos despejes e igualaciones. Tenemos que el tiempo en el que la carne llega a una cantidad de 20.000 bacterias es 143 minutos. O sea que el tiempo óptimo para poder consumir esta carne es inferior a este. Y si sabemos que la población de bacterias máxima está a los 143 minutos, necesitamos, con este dato del crecimiento poblacional de bacterias, podemos saber la temperatura en el calentamiento, la temperatura que va a estar a esos 143 minutos. Pues haciendo los respectivos despejes, obtenemos una temperatura de 21 grados centígrados. Analizando las gráficas del modelo anteriormente propuesto, pues no vamos a tomar los valores de X negativos, puesto que el tiempo es a partir de 0, no hay tiempos negativos. Entonces, como podemos ver, está inicia en 500, que es la cantidad inicial de población inicial, y podemos ver cómo al irse acercando a los 100 minutos, más o menos un promedio entre los 90, su población en el eje Y empieza a estar a los valores cerca de 1000. Después, esta población se habla que es una población máxima de 20.000, es decir, que cuando la población en el eje Y esté en 20, se puede decir que podemos encontrar una especie de punto, ya que cuando la población esté en 20, pues su tiempo será aproximado a los 143 minutos. Podemos ver que esta gráfica es con un crecimiento, no decae, sino es de crecimiento por lo mismo, porque puesto es crecimiento de bacterias en la carne. En la variación de parámetros, en la variación de condiciones iniciales, los parámetros que cambiamos fueron el tiempo de crecimiento de bacterias. Anteriormente teníamos una población de 1000 bacterias en 90 minutos. En este caso tenemos 2000 bacterias en 10 minutos. O sea, cuadruplicamos la cantidad de bacterias en mucho menos tiempo. Lo que nos refleja en la gráfica es que estos cambios hicieron que la velocidad de crecimiento de las bacterias fuera un crecimiento abrupto, o sea, muchísimo más rápido. Y vemos también la población inicial de 500 bacterias, y ahí empieza a crecer de una forma pues exponencial muy drásticamente, y vemos que la población que queremos obtener es 20.000. A continuación, mi compañero Juan Sebastián les va a decir las conclusiones. Para concluir, dado los modelos matemáticos anteriores, vemos la veracidad de los resultados, ya que en la teoría consultada anteriormente se evidenció que nuestros resultados son muy cercanos a los valores planteados en estas teorías, lo que nos podría permitir la aplicación de estas ecuaciones en procesos industriales en un futuro profesional. Ahí tenemos el link de nuestro video. Muchas gracias. Gracias.